Amigo mío, yo sé que el tiempo libre y la paz interior son lujos al día de hoy. Pero, cuando los obtengas, disfrútalos al máximo y no los sueltes. La paz interior es más que un estado, es un refugio que todos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. La paz no es solo un simple deseo, sino la condición natural del hombre. La paz no es un lujo, sino una necesidad para nuestra salud mental y emocional. La paz viene de dentro, no la busques fuera. La batalla por la paz es la única que vale la pena librar. Yo, mi querido amigo, me increpaba constantemente por mis fracasos y mis torpezas, hasta que un día apagué el ruido de afuera, encendí la música de mi interior y bailé con mi tristeza y mi torpe corazón. Finalmente, te puedo decir, que me sentí orgulloso de mí, y, por un instante, dejé de acusarme y comencé a perdonarme por todo lo que un día fui, y por los errores que cometí. Y entonces me amé como nadie jamás lo hizo, y, después de tanto negarme a mí mismo, al fin me dije que sí. El mejor alimento de mi felicidad es paz, tranquilidad y amor propio. Para conseguir la paz interior y la felicidad, debes de detenerte y meditar en lo que realmente necesitas, para vivir satisfecho contigo mismo, con tranquilidad, sosiego, en armonía con los demás, y gozar de una vida radiante y encantadora. No hay felicidad, ni existe éxito, sin paz interior. Cuando alguien te habla de felicidad, realmente te hablan de paz interior. Mi bello amigo, por encima de todas las cosas, elige tu paz mental, tu tranquilidad, porque así eliges tu felicidad. Elige tú las batallas, porque no todas las personas, ni todas las cosas, merecen tu atención, ni tu energía. No permitas que tu paz se pueda negociar. A veces, la mejor decisión es soltar y dejar ir. Esto también se llama amor propio y trae paz interior al corazón. La felicidad depende de ti mismo, no es un resultado, es una decisión propia. Nada te hará feliz hasta que tú decidas ser feliz. ¿Sabes por qué yo sonrío siempre? No porque siempre me vaya bien en la vida, sino porque ya pasé bastante tiempo triste, y la verdad, me cansé de andar buscando culpables. Sonrío porque es mi mejor arma para conquistar lo que quiero, porque a pesar de tantas tragedias, mi corazón sigue siendo sincero conmigo y con los demás. Sonrío por mí, por lo que soy, porque lo merezco, y por mi paz interior. ¿Y sabes qué? También me admiro. Sí, me admiro, porque a pesar de todo lo malo que me ha pasado, aquí sigo, nada me ha derrotado. Han sido fuertes mis caídas, han sido grandes mis heridas, pero, ni siquiera ellas, me han quitado las ganas de seguir caminando en esta vida. Crecí más, con cada vez que logré levantarme. No voy a negar que en ocasiones me tiré a llorar, pero, esas lágrimas, fueron las que me dieron fuerzas para continuar. Y, aunque caiga 1000 veces más, sé que siempre lograré volver a ponerme de pie. Porque cuando uno quiere y decide ser fuerte, lo es. Sé fuerte mi bello amigo, sé fuerte y no te rindas jamás. Mi bello amigo,
dedícate siempre a pintar sonrisas y alegrías en la vida de los demás. No hay arte más bonito, ni más reconfortante sonreír. La vida es muy corta para levantarte de mal humor. Ama a todas las personas que te tratan bien, y, también, a aquellas que no lo hacen, porque tú, sí, puedes hacerlo. La vida, mi bello amigo, la vida se vuelve más hermosa cuando aprendes a admirar los momentos lindos que ésta te regala, y miras las cosas buenas de la gente, en vez de fijarte en sus defectos y errores. Cuando no hay odio dentro de ti, no hay ningún enemigo afuera. Cuando te encuentres con esa persona que te hizo mucho daño, y ya no sientas absolutamente nada de rencor y odio, serás completamente libre y estarás en paz. Hay personas extraordinarias que sacan lo mejor de nosotros y dejan huellas en nuestra vida, recordándonos que este mundo aún vale la pena. No debes de esperar el mejor momento para ser feliz. El mejor momento es ahora mismo. Atesora cada momento que vives, y, atesóralo más, porque lo compartiste con alguien especial, tan especial que lo llevas en el corazón. Recuerda, el tiempo no espera por nadie. Así que, por favor, perdona rápidamente, besa despacito, ama como si nunca te hubieran herido, baila como si nadie te estuvieran viendo. Dios nunca dijo que la vida sería fácil, solo prometió que valdría la pena vivirla. Así que, sonríe y disfruta cada momento. Sé suave. No dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te vuelva rencoroso. No dejes que la amargura te quite la paz y la calidez a tu alma, la nobleza de tu corazón. La vida es corta. Deja de gastar el tiempo con las personas equivocadas y que no te permiten ser feliz. Si alguien te quiere en su vida, hará un espacio para ti, sin necesidad de que luches por uno. Nunca te quedes con la persona que constantemente te ignora. Recuerda valorar a las personas que están a tu lado en los peores momentos, y no las que te acompañan solamente en los mejores momentos. Amigo mío, en la vida, hay personas a las que les podrías explicar todo el día lo que te pasa, y, aún así, no te entenderían. Pero, hay otras que te entienden perfectamente, aunque no le digas absolutamente nada. Las personas felices no son las que tienen todo lo mejor del mundo, sino, son aquellas que sacan lo mejor de todo lo que tienen en el mundo. Recuerda esto muy bien y para siempre. Cuando estés con el alma cansada y el corazón triste, lo mejor que puedes hacer es ir a un lugar, solo, sin gente, cerrar los ojos y hablar con Dios. No importa que sea en silencio, porque incluso cuando no puedes decir nada, Él es el único que puede leer tu corazón. No tienes necesidad de explicar a nadie de lo que haces, y, sobre todo, no expliques qué haces con tu vida. No importa cuánto lo intentes, siempre habrá gente que nunca va a comprender tu historia de vida, y tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderá todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe y ten paz interior. Si hay paz en tu interior, no importa que haya tormenta afuera. Bloquear, dejar de seguir, silenciar o alejarte de la gente tóxica, te traerá paz.
Solamente tú eres responsable de tu paz mental. No dejes que el odio entre en tu corazón, porque te convertirá en ese tipo de personas de la que estás huyendo. Perdonar a quienes te hicieron daño es lo más saludable, porque si te aferras al enojo, no los lastimarás a ellos, sino te lastimas solo a ti mismo. Una vez, un amigo mío me preguntó: ¿por qué tratas bien a las personas que son falsas contigo y te lastiman? Mi respuesta fue simple y directa. El mal, mi querido amigo, el mal no está en mí, y, además, mi paz interior, es lo más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. Para encontrar la paz interior, no hace falta ir a ningún sitio específico, ni hacer nada en particular. La paz viene de dentro, nunca la busques fuera. La felicidad y la paz interior no son algo que se encuentre fuera, sino dentro de ti mismo y no depende de nada ni nadie, solamente de ti mismo. Tú eres el único responsable. Es más, la paz interior no se encuentra, sino que se observa. Si prestas la suficiente atención a tu interior, podrás percibir que la paz que buscas ya reside en el fondo de ti. Todos tenemos esa paz interior, solo que, en muchas ocasiones, existen demasiadas nubes que la tapan. Estas nubes son la agitación mental, que, con sus miles de pensamientos continuos, no nos permite ver más allá de las experiencias, pensamientos y emociones que tenemos en cada momento. Mi querido amigo, cuando la vida brille en tus ojos y te dé motivos para reír, hazlo con el alma, ríe hasta las lágrimas, ríe hasta que tu estómago no pueda más. Cuando las circunstancias te lleven a sentirte solo, y la tristeza colme los espacios vacíos de tu soledad, llora, y hazlo sin reservas, sin temores ni complejos. Deja salir el llanto, y que sea este el que lave las penas que te agobian. No reprimas tus sentimientos, porque son un regalo de Dios, para hacerte humano. Y siempre recuerda: primero tu paz interior y después todo lo demás, primero tu paz. Si para recuperar tu paz, tienes que perderlo todo, hazlo. Nadie se ha muerto por comenzar de cero. Pocas cosas son necesarias para hacer feliz al hombre sabio, pero nada satisface al necio. Esta es la razón por la que gran parte de la humanidad sea miserable. Compréndete, acéptate y perdónate. La decisión es tuya. Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él. Sé este árbol para ti y para los demás. La tranquilidad y el silencio son dos cosas que no tienen precio. Procura hacer todo lo que puedas para que estén presentes en tu vida. No permitas que los comportamientos de los demás destruyan tu paz interior. Aprende a ignorar lo que no vale la pena, es un excelente camino para hallar la paz interior. Antes de comenzar una batalla, piénsalo muy bien, a veces es mejor tener paz que tener razón. Aquello que no trae calma y serenidad a tu vida, déjalo atrás, no hay precio más caro que perder la paz. Callar no significa siempre dar la razón al otro. A veces, se calla para conservar la paz,
porque estar en paz es mejor que tener razón. Disfruta cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo no regresa, y lo que vuelve es solo el arrepentimiento de haber perdido el tiempo. Si pudiéramos mirar dentro del corazón de otras personas y comprendiéramos los desafíos y luchas a los que se enfrentan cada día, nos trataríamos unos a otros con más cariño, respeto y consideración. Cuando te sientes deprimido, estás viviendo en el pasado. Cuando te sientes ansioso, estás viviendo en el futuro, pero cuando sientes paz, entonces, y solo entonces, estás viviendo en el presente. Las culpas del pasado y las preocupaciones del futuro te arrebatan la serenidad. Amigo mío, conténtate con lo que tienes y regocíjate con las cosas tal como son. Cuando te des cuenta de que no te falta nada, el mundo entero te pertenecerá. Deja de perseguir obsesivamente posesiones o metas que se muestran elusivas y encuentra la serenidad. En ese momento, recuperas la fuerza para alcanzar los sueños que te harán feliz de verdad. ¿Sabes lo que eres al día de hoy? Eres las heridas que has tenido y los golpes que has recibido. Eres las decisiones que has tomado y las oportunidades que has perdido. Eres lo que has aprendido y lo que la vida ha hecho contigo, y también eres lo que has decidido ser. Eres lo que eres por las cosas que viviste y pasaste. Ya no eres nada de lo que eras ayer, porque más que los años, son los daños los que te ayudaron a crecer y a aprender. Esto es lo que eres, mi querido amigo. Yo aprendí que no existen los errores, existen las lecciones. Aprendí que no existen los problemas, existen las bendiciones. Que no existen los finales, existen las transformaciones. Aprendí que todo es energía, y que tú eliges dónde la pones. Nos preocupamos tanto por aprender a pensar, cuando lo más importante es aprender a sentir. Aprender a sentir, mi bello amigo, es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir los seres humanos. Los sentimientos nos permiten tomar conciencia del contacto que tenemos con todo lo que hay alrededor nuestro. La mirada de un hijo, la ternura de un nieto, la complicidad de un amigo, la satisfacción de una tarea bien realizada, son experiencias que podemos tener, gracias a la facultad de sentir. Déjate sentir. Es maravilloso vivir en una casa en la que reina la paz, el orden, la tranquilidad, la buena conciencia, el perdón y el amor. Deja que tu respiración deshaga los nudos de tu cuerpo y de tu mente. Cuando se logra escuchar el silencio a través de la respiración, hemos aprendido el idioma del alma. Respira profundo y muy a menudo, y tendrás paz interior. Que no te importe lo que digan de ti, ni lo que hablen de ti, que solo te importe lo que piensas tú. Amigo mío, da las gracias a todos. A los que te han fallado una y otra vez. A los que hablan de ti sin saber nada. A los que dicen ser tus amigos y no lo son. A los que te sonrieron en la cara, pero te apuñalaron por la espalda. A los que se aprovecharon de tus sentimientos. A los que estuvieron contigo, solo porque les convenía. A los que te mintieron y te rompieron el corazón. Gracias a todos ellos, hoy, eres más fuerte.
Pero, que nunca se te olvide esto. Primero tu paz interior y después todo lo demás. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Nunca encontrarás la tranquilidad hasta que no escuches a tu corazón. El mejor estado del ser humano no es estar enamorado, es estar tranquilo. No busques nada, excepto la paz. Intenta calmar la mente y todo lo demás vendrá por sí solo. Yo, mi hermoso amigo, me cansé de muchas cosas. Me cansé de tratar de arreglar las cosas que no rompo. Me cansé de buscar soluciones a problemas que no he causado. Me cansé de buscar a personas que no las he echado. Me cansé de siempre intentar dar lo mejor de mí y que nadie lo valore. Me cansé de todo esto y más. Y cuando uno se cansa, no hay marcha atrás. Llámenlo egoísmo si quieres, pero, sin embargo, yo lo llamaré amor propio, porque en el proceso de arreglar las cosas de todos y con todos, el único que salía lastimado, era yo. Así que, lo único que hago ahora, es buscar mi paz interior, y, que los demás, busque la suya. Haz lo mismo, tú también. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos, mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias y de los demás, porque tú mismo eres tu destino. Hoy es momento de dejar lo malo atrás. Momento de desintoxicar el corazón. De sanar tu alma. De buscar solo lo que te traiga calma. Es momento de amarte más. De ser feliz a pesar de tus cicatrices. Es momento de bailar con la vida. De emprender diferentes rumbos. De mover barreras. De descubrir otros mundos y de saltar todos los muros. Es momento de abrir los ojos. De exhalar el pasado, de respirar el presente y de inhalar el futuro. Hoy, es momento de expulsar los ayeres, para poder comenzar un mejor mañana. Nunca vayas con prisa. Haz todo en silencio y con un espíritu tranquilo. No pierdas tu paz interior por nada, aunque tu mundo parezca alterado. Enciende tu luz propia, aliméntala, cuídala, y no dejes que el viento de la vida te la apague, para que ilumine tu camino, y el de los que caminan a tu lado. Enamórate primero de ti y de la vida, y, luego, de quien tú quieras. Date tiempo para pensar, para amar, para escuchar, para dar, para sentir, para apreciar, para experimentar, para ser, simplemente, para vivir. Puede que un día te levantarás, y no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste. Por eso, hazlas ahora. Preocúpate por los que tienen menos que tú, y descuida, que el universo se preocupará por ti. Disfruta cada minuto de tu tiempo, porque el tiempo no regresa, y, lo que vuelve, es solo el arrepentimiento de haber perdido el tiempo. Sé siempre amable con los demás. Las palabras amables no cuestan nada y valen mucho, porque son como caricias del alma. No te ates a nada, ni dependas de nada, porque nada en la vida es tuyo. Disfrútalo mientras puedas, para que no sufras cuando no lo tengas o se tenga que ir.
Atrévete a caminar, aunque sea descalzo, a sonreír, aunque no tengas motivos, y ayudar a otros, sin recibir aplausos. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás te impida oír tu voz. ¿Sabes que irse de algunos lugares también es cuidarse? Alejarse de alguna gente también es protegerse. Cerrar algunas puertas también es quererse. Siempre habrá alguien que dude de ti, solamente asegúrate que esa persona no seas tú. Si no te quieren, acéptalo y sigue tu camino. Siempre habrá quien te bese mejor, quien te valore mejor y quien te ame mejor. No le temas a quien te dice lo que piensa. Témele a quien solo te dice lo que quieres oír. Y si das mucho, es porque eres mucho. Nadie da lo que no tiene. El tiempo no vuelve atrás, por lo tanto, planta tu jardín y adorna tu alma, en vez de esperar a que alguien te traiga flores. En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Vivir en tranquilidad es una forma de tener una buena calidad de vida. Solo desde una calma interna, el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos. Es fácil transmitir lo que experimentas cada día. Lo que se hace con precipitación, nunca se hace bien. Actúa siempre con tranquilidad y calma. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Cuando tenemos todos nuestros asuntos resueltos, la tranquilidad llega fácilmente. Un hombre no puede deberse en el agua que corre, sino en el agua tranquila, porque solamente el que es tranquilo puede dar tranquilidad a otros. Ninguna persona puede encontrar un lugar más tranquilo que su alma. Si quieres vivir en paz, escucha, observa y calla. Cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, sus influencias y su poder. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría. Con ella, podrás tomar mejores decisiones. Si vives en calma, vives dos veces. Puedes recrearte en cada segundo, de una forma más vívida. Te sientas como te sientas, actúa siempre con calma y corrección. Sé fiel a tus principios, no importa qué ocurra a tu alrededor. Lo que se hace con precipitación, nunca se hace bien, obra siempre con tranquilidad y calma. Apresurarse suele tener resultados nefastos. Mantener la calma, esa es la mejor estrategia. Cuando algo vaya mal, primero piensa, después vuelve a pensar, y cuando todo esté claro en tu mente, actúa. Permanece en silencio, deja ir el conflicto, vuélvete pacífico, y recuerda la bondad eterna que reside en tu interior. Aquellos, libres de resentimiento, encontrarán la paz. Es una buena receta, que podemos seguir en nuestra vida diaria. Recuerda. Para alguien en el mundo, tú eres lo más importante. No te preocupes por las personas que solo llegan a tu vida para lastimarte. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Ama a aquellas personas que te aman y aléjate de las que te hacen daño.
Si dentro de tu vida, algo no ha salido como lo has planeado, la vida siempre te brindará la segunda oportunidad. Aprovéchala. La vida es muy corta para vivirla sufriendo y siempre estar de mal humor. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas las dificultades. Incluso, cuando cometas el mayor error de tu vida, algo bueno saldrá de esta situación. Nada fortifica tanto las almas como el silencio. El silencio es como una oración íntima en que ofrecemos a Dios nuestras tristezas. La paz mental no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con calma y claridad. La tranquilidad no se encuentra afuera, sino en el interior de uno mismo. La paz mental es el regalo más valioso que puedes darte a ti mismo. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la habilidad para lidiar con él de manera serena y constructiva. La paz mental comienza cuando aprendes a dejar de preocuparte por cosas que no puedes controlar. La tranquilidad no se logra evitando los problemas, sino afrontándolos con una mente tranquila y serena. La paz mental no depende de las circunstancias externas, sino de cómo interpretamos y respondemos a esas circunstancias. La clave para encontrar la paz mental está en vivir en el presente, liberándote de los remordimientos del pasado y de las preocupaciones del futuro. No puedes controlar todas las circunstancias externas, pero puedes controlar tu respuesta a ellas. Cultiva la paz mental a través de tu propia actitud y enfoque. Te daré un consejo de amigos, para encontrar la paz. Camina lejos de discusiones que no te llevan a ningún lado, nada más que al enojo. Camina lejos de gente que te minimiza. Camina lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor. Camina lejos de los fracasos y temores que paralizan tus sueños. Camina lejos de la gente que no se interesan en ti y son oportunistas. Mientras más lejos camines de las cosas que envenenan tu alma, tu vida será más feliz. Así que camina. Camina hacia el amor, la paz, la amabilidad y la benevolencia. Date una caminata cada día. Camina hacia el interior de tu corazón, que es la misma casa de tu divinidad. Y recuerda, el silencio nos ayuda a caminar diariamente en la dirección correcta. Caminar en silencio es el mejor ejercicio hacia la paz interior. Cuando estás totalmente en paz contigo mismo, nada puede hacerte tambalear. Ni una crítica, ni un desprecio, ni un insulto. Busca la serenidad, porque en ella está la buena vida. El primero de los bienes, después de la salud, es la paz interior. Busca tu felicidad, haz lo que tú quieras, pero busca tu bien y tu paz interior. Persigue tus sueños, lucha contra la adversidad y ten esperanza siempre. Nunca dudes de ti. Ámate. Vence tus miedos y no te rindas jamás. No sé si serán los años, pero yo empiezo a ver la vida tan bella, como realmente es. Y, además, con el tiempo, fui cambiando, aceptando y aprendiendo. Ya no discuto.
Solo escucho los consejos y opiniones de la gente que en verdad me aprecia. Si alguien quiere alejarse de mi vida, no lo detengo. Si alguien me falla, solo me alejo. Aprendí a evitar lo que me molesta. Lo que se va, es porque no hace falta. Y, en donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Sin dudas algunas, amigo mío, vivo más tranquilo. Yo, te deseo coraje para decir basta. Te deseo que olvides a quien se olvidó de ti. Te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas. Te deseo que no te conformes. Que no te quedes con la culpa. Te deseo que te atrevas y que te quieras. Te deseo locura y magia. También, te deseo errores para aprender. Te deseo viento para dejarte llevar. Te deseo chispas en la mirada y colores para los días grises. Te deseo paraguas para las malas tormentas y lluvia para calarte. Te deseo abrazos de los que duran toda la vida, cuando cierras los ojos. Te deseo viajes y nuevos recuerdos. Te deseo huracanes de emociones que te hagan sentir. Te deseo que te quieran sin que te necesiten. Te deseo una nueva canción favorita, y una nueva fecha que te haga sonreír. Te deseo besos bonitos, brindis con los labios. Y, te deseo ganas. Las ganas de seguir. Soy Jorge. Nunca jamás te olvides. Primero tu paz interior y después, todo lo demás, primero tu paz. Millones de gracias por escucharme, mi bello amigo. Espero, te sea de gran ayuda. Gracias.